Bien, nos habíamos quedado en esta posición donde las negras acaban de capturar en F8 y comentábamos que la situación del rey no es del todo apropiada en esta casilla. ¿Cómo aprovecharlo? Pues bien, en este momento juego torre C1, amenazo el peón de C7, activo la torre de A1, pero principalmente busco jugar alfil C4. De esta manera la torre ahora protegerá el alfil y será posible alfil C4, amenazando la dama y ocupando una diagonal muy importante cerca del rey de las negras. Así que el negro defendió el peón con la jugada C6, a lo que respondí con alfil C4, atacando la dama. Y seguramente en este momento era más preciso retirar la dama a D7 o a D8, aunque ya hay que decir que la posición del negro es bastante mala, pero decidió venir a A5, dama a A5, y este es el momento donde empiezo a calcular, me embarco en una línea bastante complicada, que comienza con la jugada caballo G5. Claro que cuando hago la jugada caballo G5 tuve que calcular bastante, puesto que en este momento empieza a complicarse bastante la partida y hay bastantes líos tácticos que había que tener en cuenta, puesto que la variante es más o menos forzada y caballo G5 ataca el peón de H7 y el peón no se puede defender de manera natural, como por ejemplo con la jugada H6, puesto que después de caballo H7, al no tener el rey ni la casilla G8 ni la casilla F7, gracias a la situación del alfil de C4, el rey tendría que venir a E8 o a E7, da igual a la columna E donde está la torre, y perderían el caballo por dama por D4 y el peón de E5 está clavado y no puede capturar la dama. Por lo tanto, no se puede defender el peón avanzándolo. Y la jugada alfil H6 es más o menos forzada, pero parece buena porque la torre de C1 está situada en esa misma diagonal y se ataca el caballo de G5. Y yo entré en lo que había calculado, caballo H7, jaque, rey G7, y de pronto parece que, bueno, el caballo no tiene salida y la torre de C1 además está atacada. Pero claro, esto no me preocupaba demasiado porque había calculado que quizás es la parte más bonita de la partida, más interesante y de la que francamente me siento más orgulloso, un interesante sacrificio de dama que comienza con la jugada dama por D4. Ahora es más o menos forzado capturar en D4, puesto que alfil por C1 pues, podría seguir torre por E5 con gran ventaja, amenazando descubiertas y la dama, y bueno, las negras están más o menos forzadas a capturar la dama de D4 y la línea, tuve que calcular una variante larga, pero por suerte era bastante forzada. El negro no tenía muchas posibilidades en casi toda la línea, lo cual facilitaba el cálculo. Torre 7 jaque, las negras no tienen más jugada que rey H8. Y ahora viene una de las jugadas clave en la posición, que es caballo F6, amenazando el famoso mate de los árabes, que sería traer la torre H7. Esta disposición de piezas, este mate se conoce como el mate árabe o mate de los árabes. Y en este caso, como digo, era bastante lineal la variante porque son jugadas forzadas. Las negras tienen que jugar alfil G7, torre 8 jaque. De nuevo la jugada de las negras es única, alfil F8, torre por F8 jaque. Nuevamente las negras solo tienen una opción, en este caso rey G7, torre F7 jaque, y nuevamente el rey no puede venir a H8 porque vendría el mate del que hablábamos antes. El rey tiene que escapar a H6. Bien, y en esta posición yo había calculado, cuando me embarqué en el sacrificio de dama, la jugada H4, que plantea la amenaza de nuevo de torre H7. Y también había visto algunas
posibilidades de jugar con caballo G8 jaque, que de hecho es la primera línea que recomienda Fritz, y seguramente es mejor incluso que la jugada que finalmente realicé. Lo que pasa es que me pareció más fácil de calcular y H4 plantea una amenaza clara, que es torre H7 mate, al evitar que el rey pueda escapar por G5, y nuevamente las negras no tienen muchas opciones y solamente pueden buscar un escape para el rey por la casilla G6 avanzando el peón de G5. Bien, ahora si torre H7 jaque, el rey escaparía por G6. Pues después de alfil D3 se vuelve a amenazar el mate, se amenaza la casilla G6, con lo cual se vuelve a amenazar mate en H7. Y una vez más nos encontramos, bueno, esta vez no es tan forzada, aunque fue la jugada de la partida, alfil F5, para poder escapar por G6. Hay que decir que a G por H4, F4, la jugada F4 volvería a evitar que el rey escapara por G5. Así que el negro jugó alfil F5 y ya las blancas podrían capturar alfil por F5, dama por F5, caballo G8 jaque, y capturar ahora después la dama. Podría seguir rey G6, torre por F5, rey por F5 y sacar el caballo, pero bueno, las negras tienen algunos peones todavía en el flanco de dama que podrían causar algunos problemas, y de hecho hay una continuación mucho mejor que la jugada alfil por F5, que es dar ya el jaque en G4 con el caballo. Caballo G4 jaque, no sirve alfil por G4, puesto que vendría torre H7 jaque mate, y las negras deben de elegir entre rey H5 o rey G6. Las dos jugadas pierden, la verdad. Llegados a este punto, las dos jugadas pierden, y a rey H5 la verdad es que las dos capturas, tanto con torre como con alfil, ganarían la partida, y ante el rey G6 elegí la continuación torre por F5, que nos va a llevar a un final ganado después de dama por F5, y aquí la jugada más precisa, en lugar de capturar en F5, que dejaría con pieza de más a la blanca, la jugada más exacta es H5 jaque, tras lo que es forzada rey por H5, alfil por F5, y el blanco ha quedado con dos piezas de más. Y el resto de la partida es sencillo. Las negras jugaron torre por A4, torre E1, y las blancas se disponen a dar jaque mate en dos jugadas. Así que el negro ataca el alfil, torre E6, torre por F5, y después de F3 las negras abandonaron, ya que no se puede impedir el jaque mate en H6, solo se podría alargar una jugada más con rey H4, pero después de rey H2 vendría el jaque mate inevitable en H6, así que en esta posición las negras abandonaron. Y bueno, espero que hayáis disfrutado con la partida, que por lo menos es algo vistosa, ya que incluye un interesante sacrificio de dama.